Muy buenas noches, hermanos, hermanas, el Grupo Templo Betel, que estamos participando de este culto de adoración a nuestro Dios. Bendecimos al Señor porque una vez más tenemos la oportunidad de engrandecer el nombre del Señor, interceder por los que están enfermos, por las peticiones, en fin, todo lo que hacemos, hermano, todo es para bendición de nuestra vida y glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar para comenzar este culto de adoración a nuestro Dios. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús. Sé propicio a cada uno de nosotros. Te glorificamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Digno eres de honra y de gloria. Padre, todo lo que hagamos, Señor, especialmente tu palabra, quede grabada en nuestros corazones y la podamos hacer vida en cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor te imploramos todo. Amén y amén. Bien, hermanos, escucharemos una alabanza a nuestro Dios. Después de esta alabanza preciosa para nuestro Dios, vamos a hacer la oración de intercesión. Hermanos, ustedes siempre les digo, lo hacemos en tres grupos, ¿ya? El grupo que está trabajando en el área de salud y los conductores de la locomoción. Después tendríamos la lista de enfermos y también las peticiones que los hermanos ponen delante del Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga y comenzamos el grupo de primera línea, trabajadores de la salud. La hermana doctora Maret, el doctor Edi Apolo, el doctor Guillermo Ayares, doctor Rafael Riquelme, doctora Giancarla Gambi, las hermanas Ruth y Helen del Águila, el matrimonio Alonso y Leticia, Patti Quintrilev y Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavide, mi hijo, y Javiera Benavide, mi nieta, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higueras, Javiera Aravena, y como les decía, los conductores de la locomoción colectiva que no solamente están expuestos a contagios, sino también a ser agredidos por la gente. Así que oramos al Señor por ello. Y tenemos también en la lista de enfermos a mi hermana Mari. Ella comentaba anoche en el culto que tuvimos anoche, el día miércoles, que la hermana Mari está complicadita porque
el enemigo juega muchas cosas en contra de ella, pero ella es hija de Dios. Y ella entonces ahora la ponemos, hermano, allí en nuestra lista y estemos cada uno de nosotros orando al Señor por ella para que el Señor la fortalezca. Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Elena Soto, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana y la Vaca, la vimos ayer en el culto, está mucho mejor. La hermana Anita, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, Jessica Fuente Alba, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcide García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonidas Campos Yasquén, Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García, por una joven que estamos pidiendo por recuperación completa de su salud, Daniela Jorquera, Dina Benavide, todos sabemos que ya está bastante mejor de haber tenido el COVID. Gracias al Señor ella está bastante más recuperada. Es una anciana de 89 años y superó todo esto y ahora ella está mucho mejor. También nuestro hermano José Abelo, la hermana Martina y nuestro hermano Johnny Pastene, que hoy estaba siendo intervenido de su accidente en su pierna. El Señor bendiga esta lista de hermanos y vamos a orar enseguida por ellos. Tenemos las peticiones. Hermana Charo Romero, no solamente tiene peticiones, también está delicadita, pero conversábamos por teléfono y me decía que estaba mucho mejor y agradecía la oración de los hermanos. Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Marco Román, familia Valdivia Yanquén, hermana Herminia Silva también está en franca recuperación. La hermana Celia Bernal me llamaba hoy en la tarde que está un poquito complicada por un pequeño resfrío. Oramos al Señor por ella porque es una ancianita que necesita que oremos por ella. Nuestro hermano Juan Foster y también por Diego, el nieto de mi hermana Margarita Almuna, y por Aline Mella. Que el Señor bendiga todas estas necesidades, hermano, que las ponemos delante del Señor, porque realmente si están pidiendo es porque hay una necesidad. El Señor, en su gran misericordia, dice que está con el oído atento, escuchando el clamor de los que invocan su nombre. Así que vamos a orar por cada uno de estos grupos, esperando la respuesta del Señor. Hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque podemos dirigirnos a ti confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Señor, ponemos delante de ti esta lista de amigos y hermanos que están allí en primera línea, que trabajan en el área de la salud. Te rogamos que como hasta aquí los has guardado, los sigas cubriendo con tu gracia bendita. Señor, asísteles tú, cúbrelos tú, protégelos, Señor. Señor, que la gracia tuya abundante esté en cada uno de ellos, Señor. Padre Celestial, guarda también a nuestros hermanos, Señor, y familiares que trabajan allí en la locomoción colectiva.
Guárdales tú, ayúdales tú, Señor, y sea tu gracia en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, proclamamos victoria, proclamamos protección y cobertura para ellos. Padre, también hay una lista larga de enfermos. Te rogamos, Señor, que en tu mucha misericordia, Señor, seas obrando de acuerdo a tu voluntad en sus cuerpos enfermos. Señor, proclamamos salud para ellos. En el nombre de Jesús, proclamamos salud para ellos. Proclamamos la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. En cada uno de ellos esté, Señor, obrando tu bondad y tu misericordia. Lo entendemos y lo creemos, Señor amado. Padre celestial, muchas gracias. También te pedimos por todas estas necesidades, estas peticiones. Señor, son de distinta índole, pero tú conoces todo, Señor amado. Tu palabra dice que antes que nosotros pidamos, tú ya sabes de que tenemos necesidad. Señor, obra misericordia, ayuda, Señor. Oh Dios mío, si hay poca fe, multiplícala, Señor. Padre, necesitamos que la gracia tuya sea manifestada en cada necesidad, en cada problema, en cada petición. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre, proclamamos victoria por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, también quería hacer un alcance. Hay muchas peticiones que se han expuesto, me las piden, yo las anoto, pero también me gustaría que a medida que van siendo respondidas, me comuniquen a mí, hermanos, para no estarlas nombrando por nombrarlas nomás, ¿ya? Entonces, infórmenme a través de la página de web, por WhatsApp, infórmenme, hermano, cuáles son las necesidades que ya han sido respondidas, ¿ya? Y vuelvo a insistirle, hermano, que tenemos el aviso, sigo insistiendo, hermanos, sigo insistiendo, el aviso del día miércoles. Es muy poco los hermanos que se agregan a la reunión Zoom del día miércoles. Dejemos el tiempo para el Señor también. Es importante, sabemos que hay algunas actividades que algunos de ustedes desarrollan, pero dejen un tiempecito también para bendecir y alabar el nombre del Señor. Que el Señor, en su gran misericordia, hermano, les bendiga grande y poderosamente. Y bueno, llegamos a la parte más importante de cada servicio, que es el mensaje de la palabra del Señor, que está en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede, ¿no es cierto?, de estar frente a la presencia del Señor, frente a su palabra, frente, hermanos, a todo lo que hacemos en un día como este, ¿no es cierto? Tenemos oración, tenemos cánticos, tenemos, hermanos, peticiones por los hermanos que estamos orando, y gracias al Señor porque hemos permanecido, hermanos, en la voluntad del Señor. Sigamos fieles al Señor, fieles al llamado del Señor, fieles, hermanos, al estar velando, orando los unos por los otros. Hermanos, el Señor les bendiga, a todos les saludo hermanos, en el amor de Cristo, a todos mis hermanos de acá de Santiago, mis hermanos de los Romero, mis hermanos de Batuco también. Saludamos en el nombre del Señor. Les invito, hermanos, a que vamos a compartir la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo, hermanos, en el capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, un versículo solamente para comenzar y hermanos, y de allí nos vamos a tomar varios versículos del mismo capítulo. Así que les invito, hermanos, que abramos y veamos nuestras Biblias y en el Mateo capítulo
5, versículo, vamos a leer el versículo 41, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Decimos amén a la palabra del Señor. Ya nos bendice, hermanos, el hecho de estar compartiendo así la palabra del Señor, de leerla. Amados hermanos, tenemos nosotros aquí una palabra para hijos del Señor, para discípulos del Señor, para aquellos que estamos en la voluntad del Señor, para aquellos que estamos interesados en obedecer al Señor, en seguir los mandamientos del Señor. Dice, hermano, cualquiera que te obligue a llevar 1 milla entendemos que es 1 kilómetro. Acá en millas son 1000 metros. Hermanos, y cualquiera que te obligue a llevar 1 milla, ve con él 2. Yo le he titulado a este mensaje la milla extra o la segunda milla. ¿Ya? Hermanos, y para que vamos entendiendo lo que significa este versículo, yo les invito a que leamos el primer versículo, el versículo 38. 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. En la ley, hermanos amados, se decía, la ley decía, hermanos, que el que era ojo por ojo o diente por diente, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entender esto? Y les invito a que vamos a ir al libro de Levítico. Levítico, en el capítulo, amados hermanos, en el capítulo 21 de Levítico, versículo 23. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La ley de Moisés, amados hermanos, decía que aquel que mataba a otro tenía que pagar con la vida. También lo mataban, también a él. Y aquel que le sacaba un ojo a alguien por alguna pelea, por alguna piedra, por alguna cosa, hermanos, tenía que también pagar entregando un ojo. Y aquel que le sacaba un diente a otro, también tenía que pagar y entregar un diente. Aquel que le cortaban una mano a otro, tenía que cortar también su mano o su pie. Y aquel que le daba un golpe a otro, tenía que pagar por un golpe. No sé si lo podemos ver así fríamente, hermanos, esto. Cuando alguien mata a otro, está en la ley de Moisés, tenía que morir también. Hermanos, pero cuando alguien está golpeando a otro en una riña, en una pelea, y le hirió un ojo y le sacó un ojo en la pelea, al parecer es doloroso, pero no es tan doloroso cuando a uno ya lo llevan a un lugar para pagar ese daño, para que a uno le saquen el ojo, sin estando ¿no es cierto?, con el tema de la bilis que se sube, ¿no es cierto?, ese enojo, esa ira, y cuando estamos trabajando nosotros nos herimos en alguna parte de nuestra mano, nos cortamos un dedo o nos golpeamos en alguna parte del cuerpo. No es tan doloroso porque estamos decimos nosotros, con la sangre caliente, ¿no es cierto? Estamos ahí metidos en el trabajo y si hay algún golpe no es tan doloroso. Pero no es lo mismo cuando a mí me llevan a pagar, oye, tú tienes que pagar, te tenemos que cortar una mano, por ejemplo, o un pie, o tú le golpeaste a alguien, también te vamos a dar el mismo golpe. Eso era la ley de Moisés. Por eso, volvemos, hermanos, acá a Mateo, volvemos a Mateo, donde Mateo dice que el que te obliga a llevar 1 milla, ve con él 2. Entonces, hermanos amados,
en la ley de Moisés, tal como leíamos, ¿no es cierto? Si alguien mataba, lo mataban, si alguien golpeaba, lo golpeaban, si alguien le sacaba un ojo a alguien, también pagaba con eso. O le cortaban una mano, le cortaban también la mano a él o su pie, qué sé yo. Todo eso es lo que dice ahí la palabra del Señor, y era así en la ley de Moisés. Hermano, también era ley de que si alguien iba cargando, hermanos, en un camino, en esos tiempos no había locomoción, no había vehículos como ahora, se usaban los camellos, hermanos, para los transportes, qué sé yo, todo eso. Pero en ese tiempo, hermano, la gente usaba llevar un cordero, por ejemplo, cargando en sus hombros, o un saco de harina, o un saco de trigo, o un saco de maíz. Y si alguien topaba a alguien que venía desocupado en el camino, la ley lo obligaba a llevar 1 kilómetro la carga que la persona traía. Eso decía la ley. Y si alguien se rehusaba a hacer eso, bueno, pagaba, era un delito no hacerlo. Así como es un delito ahora pasarse un disco pario, por ejemplo, nosotros lo podemos pasar, pero tenemos que pagar la infracción. Hermanos, y en ese tiempo era obligación, era ley de llevar 1 milla la carga que llevaba aquella persona. Hermanos, y el Señor cuando viene, Él dice que el Señor no viene a abrogar la ley, sino que viene a cumplirla. Dice, ni una tilde pasará de la ley, que no se cumpla, dice el Señor. Entonces por eso decía, el que te obliga a llevar carga 1 milla, ve con él 2. No lleves 1 milla, llévale 2 millas, dice el Señor. Por eso yo le he titulado a este mensaje la milla extra o la segunda milla. Hermanos, y en esto vamos a ir viendo paso a paso. Y que quise tomar este versículo primero, hermanos, para insertar en el nombre del Señor, hermanos, los demás versículos a también llevar 1 milla en cuanto a todo lo que quiera decir. Versículo 39 dice, pero yo os digo, en la ley se decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, ¿no es cierto? El versículo dice, pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La ley de Moisés se pagaba por lo que uno hacía, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Amados hermanos, esta palabra les confieso en el nombre del Señor que hace mucho tiempo estaba en mí dando vuelta. Hubo en dos oportunidades que quise entregar esta palabra, pero el Señor no me lo permitió. Hermanos, y hoy es el día, hoy el Señor lo ha permitido que podamos compartir esta palabra del Señor que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Hermanos, y el Señor dice, no resistáis al que es malo. Estamos en un tiempo, hermanos, amados, nosotros viviendo en este país, en este mundo entero, donde hay mucha delincuencia, donde uno va llegando a su casa y no está seguro si va a llegar con su auto o con su vehículo que uno va conduciendo, porque se lo pueden robar. Usted sale a la calle, hermanos, y prudentemente las hermanas dejan sus aritos en la casa, ¿no es cierto?, para no exponerse, porque no saben si van a volver con ellos. Hermanos, y estamos en un tiempo tan difícil en la cual, hermanos, nosotros los hijos del Señor debemos ir a la palabra del Señor para conducirnos en este país, en este mundo, en este medio donde estamos. No resistáis al que es malo, dice el Señor. Lo vamos a leer. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en una mejilla, vuélvele también la otra. Aquí tenemos la segunda milla en este versículo. El segundo golpe. Si cualquiera que te quiere herir en una mejilla, en la cara, ¿no es cierto?, una bofetada en la cara, el Señor nos manda que volvamos para que nos peguen también en la otra. Hermanos amados,
se dice entre los cristianos, entre los hijos del Señor, que nosotros debemos ser mansos, pero no mensos. ¿Ya? Eso lo dice el hombre. Eso lo dice el hombre. Eso no es doctrina. No es una doctrina que debemos nosotros seguir. Hermano, cuando a uno le pegan en una mejilla y uno no devuelve el golpe, eso es ser manso. Ya somos mansos. Pero cuando ponemos la otra mejilla, hermanos, pasamos a ser mensos. Y los hijos del Señor, permítame que me exprese así, hermanos, quiero que me entiendan a dónde quiero llegar, en el nombre del Señor. Hermanos, los hijos del Señor debemos ser mansos hasta ser mensos, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a los mandamientos, por amor a las palabras del Señor. Hermanos, el Señor nos ayude a nosotros para que cuando nos enfrentemos, el Señor nos libre, ¿no es cierto?, de todas estas situaciones que vienen a nuestro país, de delincuencia y robo. Pero si alguna vez nos vemos enfrentados, hermanos, yo en la calle, hermanos, donde ando trabajando, he visto muchas peleas. Y el que va adelante, hermanos, por una mala jugada, hermanos, por adelantar muy rápido, qué sé yo, el otro se baja y se agarran a puñetes, hermanos, y luego pescan un fierro y quiebran los parabrisas de los autos, hermanos, y abollan el auto y se golpean, hermanos, y eso ya pasó a mayores. Por no frenar un poquito, hermanos, los instintos, por no, hermanos, poder estar, hermanos, como hijos del Señor, ¿no es cierto? Nosotros los hijos del Señor, Dios nos ayude, no es fácil. Hermanos, cuando te golpean en una mejilla, que pongamos la otra, no es fácil. Pero el Señor nos manda a hacer eso. Bendito sea el Señor. El versículo 40 dice, y aquel que quiera tomar de ti prestado, y aquel que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, si alguien me quiere quitar el auto, yo no debo poner resistencia. Si alguien me quiere poner, hermanos, quitar la capa, ¿no es cierto?, la túnica o la chaqueta, ¿no es cierto?, entreguémosle también la camisa si es necesario. ¿Ya? Hermanos, el Señor nos ayude para que podamos entender esto, hermanos, en el sentido de que seamos humildes, seamos mansos, seamos como el Señor nos manda que seamos los hijos del Señor. Y cualquiera que quiera y cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hermanos, allí estamos dando el pago extra. Si te quitan la túnica, también entrégale la capa. Esta la milla extra. Si te obligan a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Hermanos, estamos pagando una vez más la milla extra. El Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros como hijos del Señor podamos fortalecernos de poder del Señor. Decía un pastor predicando muchos años atrás que el hombre espiritual era como, decía él, que hay una lucha. Dice la palabra del Señor que nosotros, la carne con el espíritu tienen una lucha constante. Siempre hay una lucha, siempre. La carne no va a morir, la carne nunca va a morir. Al menos, hermanos, que esté sepultada y podrida, hermanos, ahí en la tumba. ¿No es cierto? De otra forma, esta carne siempre va a estar viva. Hermanos, y decía él que la lucha que tenemos, que tiene el espíritu con la carne, es como, él lo explicaba de esta manera, que habían 2 toros, un toro negro y un toro blanco. Y ellos peleaban, se empujaban unos a otros. Y el toro blanco se alimentaba más y ganaba al toro negro, lo iba empujando. Pero el otro día el toro negro se alimentaba más y empezaba a ganar al toro blanco. O sea, ¿qué
¿Qué decía el predicador con esto? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Si nosotros espiritualmente nos nutrimos de Cristo, nos llenamos de Cristo y, hermanos, y tenemos en nuestro corazón lleno de gozo, nuestra vida, hermanos, está enfocada en Cristo. Todo lo que hagamos nosotros, todo, hermano, sea pelar una papa, hermano, sea, hermano, el ponernos un calcetín en la mañana cuando nos levantemos, ponernos, no sé, una camisa, una polera, hermano, debemos darle gracias al Señor, porque todo es para el Señor, todo lo permite el Señor. Hermanos, cuando nos tomamos un vaso de agua, cuando, no sé, todas esas cosas tan simples, tan cotidianas, hermano, debemos ver al Señor ahí. Hermano, entonces, si nosotros como hijos del Señor nos nutrimos de Cristo en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra, en ayuno si es necesario, amados hermanos, vamos a ir creciendo. Este espíritu, la vida espiritual de nosotros va a crecer y vamos a poder resistir en el día malo. Vamos a poder, hermanos, poner la otra mejilla. Vamos a poder llevar carga por una milla más de lo que nos piden. Vamos a poder, hermanos, si nos quieren quitar la túnica o el vestón o nos quieren quitar el auto, lo tenemos que entregar. Esto el Señor lo está estableciendo. Él ya lo estableció, hermanos, porque Él sabía que estos tiempos venían de esta manera. Porque si usted pone resistencia, hermanos, nosotros ponemos resistencia, podemos perder la vida. Puede quedar un hogar solo, puede quedar la esposa sola, pueden quedar los hijos solos. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría y nos dé paciencia y seamos humildes, hermanos, y seamos mansos, hermanos. Vuelvo a decir, hasta que seamos mensos en el Señor, para la gloria del Señor. El Señor nos siga bendiciendo, hermanos, pero cuando nuestra carne que representaba el toro negro que explicábamos, ¿no es cierto? Cuando nuestra carne empieza a crecer, cuando empieza a crecer el ego en nosotros, cuando yo me creo mejor que otro, cuando yo digo, mire, yo sé hacer esto, yo esto lo hago bien, esto lo hago excelente, mejor que todos, y yo sé hacer muchas cosas, por lo tanto yo prácticamente no necesito a nadie. Hermanos, cuando así estamos actuando, el ego nuestro crece, nuestra carne crece. Cuando yo me creo más importante, más inteligente que otro, hermanos, todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Si usted sabe, hermanos, usar un teléfono, si usted sabe usar un computador, si usted sabe usar una herramienta de trabajo, hermanos, sea un martillo, sea un taladro, sea la herramienta que usted pueda ocupar para trabajar, hermano, esa sabiduría viene de parte del Señor. Y debemos exaltar al Señor porque somos capaces de clavar un clavo, porque somos capaces, hermanos, de poder, hermanos, hacer algún trabajo manual, algún trabajo en nuestra vida. Esa sabiduría la ha dado el Señor y el Señor debe ser exaltado en eso. No yo. Hermanos, yo he visto la gloria del Señor muchas veces. Y en cosas, hermanos, que yo las he hecho siempre y las he hecho bien, gracias al Señor. Pero han habido momentos en que le dice, Señor, no puedo más, no soy capaz, ayúdame en esto. Y el Señor ahí está. El Señor nos bendiga, hermanos, para que en nosotros vaya creciendo lo de Cristo, la sabiduría del Señor, la gracia del Señor, para que vamos, hermanos, haciendo la voluntad del Señor Jesucristo. Amén. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermano, el que te pida, dale. Hermano, muchas veces nosotros decimos, pucha, este borrachito me está pidiendo una moneda para ir a tomarse una cañita ahí, no sé, o para comprarse un trago o una droga. No importa, hermano, para qué lo quiera. Si a nosotros el Señor nos manda, si te piden, dale. Démosle, hermano. Obedezcamos al Señor, en obediencia al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros para que vamos en la sabiduría, en la gracia del Señor y hermanos, podamos nosotros los hijos del Señor tener, hermanos, esta gracia, esta humildad para ir adelante en lo del Señor. Hermanos, allí en Mateo 5, el versículo
39 y 40, ya lo leíamos, ¿no es cierto? Este fue el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Hermanos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, en la ley decía que había que amar al pueblo de Israel, que había que amar a los hijos, a los que estaban ahí. Pero el Señor dice que Él extiende una milla más, ¿no es cierto? Como lo que leíamos, extiende un poco más. Pero el Señor le dijo, yo os digo, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, no solo a la iglesia, no solo a los hermanos, no solo a aquellos que nos hacen bien, sino que amad también a vuestros enemigos, dice el Señor. A vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Hermanos, esto es dar una milla más, esto es dar un paso más, esto es ir más allá. Si alguien me maldice a mí, ¿sabe lo que yo debo hacer como hijo del Señor? Es bendecirlo, es darle una bendición, es orar por él y hacer a los que os maldicen, dice, y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A los que nos aborrecen debemos orar por ellos. Aquellos que no nos quieren, aquellos que no nos aman a nosotros, debemos orar por ellos. Y también dice que orad por los que ultrajan y os persiguen. La palabra ultrajar es humillar, es burlarse de alguien. Si alguien se burla de nosotros, si alguien nos humilla con palabra o con hechos, hermanos, debemos orar por esas personas. Bendito es el Señor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si nosotros no hacemos todo lo que está establecido aquí, si no, hermanos, entregamos la capa, si no llevamos una milla más, si no ponemos la otra mejilla, hermanos, si no, hermanos, damos a aquel que nos pide, si no, hermanos, amamos a nuestros enemigos, dice lo que dice el versículo acá, hermanos, el versículo 45, pero para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea, si yo no cumplo estos requisitos, hermanos, de acuerdo a lo que me dice el versículo 45, yo no soy un hijo del Señor. Y el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros cumplir como hijos amados del Señor, cumplir la palabra del Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque el hijo es un discípulo que obedece a su Padre, hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y esta palabra pueda hacer vida en nosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el mandamiento del Señor. Ese es el mandamiento del Señor, hermanos amados. La iglesia del Señor, debemos ser una iglesia, hermanos, amada por nuestro Padre. Debemos ser hermanos que cumplamos la palabra del Señor. No sea, hermanos, que por no sujetarnos a esta palabra, devolvamos golpe por golpe. No sea, hermanos, que nosotros los hijos del Señor, Dios nos libre, que podamos caer, hermanos, en devolver golpe por golpe o mal por mal, hermano, o maldecir a aquellos que nos maldicen. El Señor nos manda a bendecir, a orar por nuestros enemigos. Dice la palabra del Señor Jesucristo, hermanos, que allí los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
en Mateo 18, 21 y 22 dice, lo vamos a leer, hermano, para que ahí también hay un ejemplo que nos respalda lo que estamos, hermanos, viendo en el nombre del Señor. En Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Hermanos amados, esto es avanzar una milla más. Esto es dar un paso más allá. Esto es, hermanos, obedecer al Señor Jesucristo. Esto es hacer la voluntad del Señor. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, amados hermanos, fue tomado, fue traicionado por uno de los suyos, cuando a él fue bofeteado, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, le azotaron con lanzas, con puntas de acero, hermanos, sacaban pedazos de sus carnes. El Señor, hermanos, fue manso hasta lo máximo, hasta lo máximo. Él enmudeció y no abrió su boca, dice el Señor. Hermanos, y Él cuando abre su boca para decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí tenemos un ejemplo de vida, un ejemplo, hermanos, de un verdadero hijo. Hermanos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos amados, el Señor nos dé sabiduría y nos dé mente y corazón de Cristo a nosotros, para que podamos, amados hermanos, tener esta palabra grabada en nosotros, grabada. Un hijo del Señor tiene que tener esta palabra grabada en nuestros corazones. No, hermanos, enseñemos a nuestros hijos a golpear a otro niño. No enseñemos, hermanos, a nuestros hijos, sea niño o niña, hermanos, que devuelvan mal por mal, porque le estamos entrenando para el día de mañana para que sea un hombre violento o una mujer violenta. Hermanos, el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Hermanos, si el Señor Jesucristo nos dio este ejemplo, hermanos, si el Señor nos dio este ejemplo de vida en nosotros, Él puso una y otra vez su mejilla, Él puso una y otra vez su espalda para ser azotado, Él puso una y otra vez, hermanos, ahí sus brazos, sus pies para ser clavados. No puso resistencia, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el Señor Jesucristo por siempre, amados hermanos, para que Dios nos ayude. Y si algún día hemos caído, hermanos, en esta condición de ser como el mundo, como los publicanos, como aquellos que hacen, que practican el devolver el mal por mal, el golpe por golpe, hermanos, pidamos perdón al Señor. Vamos, humillémonos ante las plantas del Señor y digámosle, Señor, aquí estoy, perdóname, lávame, límpiame, Señor, no quiero seguir en esta vida. El Señor nos ayude, hermanos, para que podamos ser hombres y mujeres que avancemos más y llevemos una milla más y pongamos la otra mejilla y seamos obedientes a esta palabra del Señor. Padre, hermanos, les invito a que oremos a nuestro Padre Celestial, que oremos al Señor por su palabra, para que el Señor nos dé gracia y nos dé sabiduría para que esta palabra, hermanos, la pongamos en práctica. Porque a la carne no quiere obedecer a esta palabra. Pero si yo estoy lleno de Cristo, si yo amo al Señor, si mi vida está reflejando a Cristo, hermanos, voy a amar y voy a obedecer a esta palabra. Oremos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te alabamos por tu Hijo. A ti te bendecimos por tu amor que diste a tu Hijo por nosotros. A ti te alabamos, Señor Jesús, por la obediencia de tu Hijo. Dios de los cielos, te damos honra y gloria a ti. Ayúdanos para que en nuestra vida, Señor, podamos tener la mente y el corazón de Cristo. No permitas, Señor Jesucristo, que seamos como el mundo. No permitas que seamos como los demás, Señor, que se llevan, Señor, peleando, Señor, que devuelven mal
mal con mal, Señor, que devuelven, Señor, traición por traición, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, Señor, como nos amamos a nosotros mismos. Señor, no me permitas, Señor Jesucristo, tener alguna discusión, ni eso siquiera, Señor, con alguna persona en este mundo, Señor. Si alguna vez podamos discutir algo, sea para bendecirnos, sea para aclarar alguna palabra, Señor, pero no permitas, Señor, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestras vidas, Señor Jesús, no permitas en la congregación, Señor, que podamos nosotros, Señor Jesucristo, ser como el mundo. Debemos ser diferentes, debemos, Señor Jesucristo, escuchar que el mundo diga: mira cuántos se amaban, cuántos se aman. Ayúdanos, Señor, para que en nosotros se refleje tu amor y no la violencia de este mundo, Señor. No devolver mal por mal, Señor. Danos esa mansedumbre, Señor. Danos esa mansedumbre. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que se derrame tu mansedumbre sobre nosotros. Sed manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias.